Muy buenos días para todos, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén escuchando o viendo este podcast. Bienvenidos a la comunidad AdTech desde cero, la comunidad pensada en todos aquellos interesados en entrar en el mundo de AdTech que cubre los temas de marketing digital, publicidad digital y todos los negocios de base digital que tienen que ver con monetización a través de publicidad. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que en realidad lo pasamos por alto todo el tiempo y es qué tan seguros operamos en nuestras industrias. En realidad estamos teniendo los protocolos que deberíamos tener para que no tengamos ningún problema ni estemos abiertos a ningún peligro. Ya hemos visto ampliamente en el mercado los riesgos que implica dejar entrar un hacker, que se violen nuestras comunicaciones o que se violen nuestras credenciales para acceder, y en particular en la industria publicitaria, donde hay tantas inversiones de dinero de manera tan rápida con campañas de mercadeo. Pues hombre, por lo menos vale la pena hacernos la pregunta si estamos haciendo todo lo que deberíamos hacer o si en realidad no tenemos ningún remedio y como estamos operando es la mejor manera con la que nos podemos comportar. Para esto, hoy tengo un invitado muy especial. Él es un consultor en ciberseguridad y en temas de telecomunicaciones, amigo de la casa. Bienvenido, Juan. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Y a todos los, a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, un saludo muy especial y espero que la charla sea de mucho provecho para todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando. Bueno, Juan, tú ya sabes cómo es la dinámica de la charla. La primera parte es, pues, partimos desde Actec, desde cero, con una convicción y es, queremos hacer esto de la manera más didáctica posible para todas las personas que estén interesadas en, pues, en hacer parte de esta industria. Y aquí es donde entran en el baile Elías y Eliana. Elías y Eliana, como tú sabes, son dos personajes como muchos de los que vivimos en todos nuestros países latinoamericanos, algunos por azar, otros por estudio, otros por esfuerzo, entraron en la industria AgTech, y en este caso Elías ha progresado muchísimo en su carrera y ya tiene el poder del presupuesto. Es la persona que está delegada por la compañía en administrar el presupuesto, y lo que nos cuenta la historia es que Elías además es un tipo metódico y tiene muchísimos protocolos para que nada se le salga de control, en particular el control de sus cuentas publicitarias, que es de lo que hablamos en este episodio. Y aún así, al pobre Elías, un día después de todos los protocolos, ¡pum!, le bloquean la cuenta, ya no puede acceder, y de pronto empiezan a ver que le hacen transacciones y transacciones y transacciones y el man no sabe ni qué hacer. Debo decir que a mí en particular me pasó eso, pero también sé que a muchas personas les ha pasado ese tema y uno se queda con la pregunta, oiga, ¿es que debería haber hecho algo que no hice? ¿De verdad cometí algún error que no subsané? O lo que concluye Eliana al final y es, no hay nada que podamos hacer. Si un hacker, si un delincuente digital quiere hacerlo y tú le caíste mal, básicamente vas a perder y no tienes cómo protegerte. Pero además, ¿qué hacen las empresas? O sea, al final la culpa recae en el empleado. En el caso de la historia de Elías, su jefe al final lo cuestiona, llama a un consultor de ciberseguridad para que averigüe qué fue lo que pasó, y al final entiende que no es culpa de Elías, es que en realidad hay un montón de protocolos y cosas que están por fuera de su alcance, y queda uno con un sinsabor de que de todos modos la culpa recae es en la persona que al final no tiene ni idea cómo protegerse. Pues Juan, te la puse aquí contra la pared porque esas son las preguntas que nos hacemos cuando estamos participando de la industria. Entonces, bienvenido Juan y échese usted su cuenta. Gracias Álvaro. Pues leyendo un poco de la historia de Elías y cómo le pasó esto a Elías, y aunque él es muy metódico, digamos que en su trabajo, muy cuidadoso con lo que hace, siempre tenemos ese riesgo, ¿no? O sea, siempre desde el lado, digamos que digital, un poco hablándolo, tenemos ese riesgo. Tenemos el riesgo de hacer clic donde no debemos, de descargar un archivo que probablemente no debimos haber descargado y que muchas veces pasamos por alto, ¿sí? Eh, los ciberdelincuentes se comportan de una manera, o sea, yo creo que llamativa para los usuarios, ¿no? Y te llega un correo, te llega un mensaje, te llega un SMS
diciéndote que tienes una multa, diciéndote que te ganaste un viaje a Disney para toda tu familia. Eh, Hay muchas cosas que te llaman a ti la atención y que probablemente entras en shock, y en los que de una vez estás invitado a qué, a hacer un clic, ¿sí? Sí, o sea, todo arranca por un clic al final. Todo arranca por un clic y probablemente no, o sea, sea el clic más, digamos, tranquilo que tú consideras que vas a dar, pero resulta que lo diste, ¿sí? Y ya con eso, pues digamos que abriste esa puerta al ciberdelincuente y no por lo que tú mencionabas hace un momento, porque de pronto me estén siguiendo o porque me tengan fichado y entonces me están haciendo inteligencia de cómo me moví, para dónde me moví, no, digamos que no necesariamente. O sea, los ciberdelincuentes se comportan así, o sea, ellos están pescando en río revuelto y el río revuelto es el Internet, ¿sí? Donde yo doy un clic y ya ellos me cazaron, ¿sí? Donde el pescado en el gigante mar, le pareció interesante la lombricita que venía ahí, el señuelo que venía ahí y se asomó y ya está por dentro, o sea, Pero ya Juan, quedó. ese panorama que estás planteando es apocalíptico porque, o sea, nada más aquí mientras los dos estamos hablando, los 5 minutos que llevamos hablando, yo ya he hecho al menos unos 15 clics. Entonces, básicamente, no tendría manera de tener una vida tranquila. O sea, ¿cómo categorizo o cómo Yo, identifico en dónde hay unos clics riesgosos y no riesgosos? Porque imagínate, básicamente mejor sería no hacer ningún clic en ningún lado y no usar el servicio de Internet. yo sé que, o sea, yo sé que es así. Lo que pasa es que hay muchas formas de protegernos, ¿sí? Y lo que tú dices es muy cierto. O sea, digamos que la salida fácil podría ser en el que yo diga, pues me aparto de me aparto de todo lo que tiene que ver con, lo que es el tema de, eh, la vida digital, ¿sí? Y Sí, probablemente sí, sí, sí. facilitarla, desde el punto de vista en el que pues ya me voy para qué, me voy a hacer las vueltas al banco presencialmente, la averiguación, no, o sea, no me imagino una investigación, tuya en este momento o una publicidad tuya, ¿cómo la haces si no es por la vía digital? ¿Sí? Exactamente. Pero no, o sea, no es el punto de aislarnos de la vida digital o de la realidad digital, porque finalmente es una realidad, ¿sí? Y no, en este momento no hay cómo aislarnos de este mundo digital, ¿sí? O sea, el solo hecho de conectarnos a esta reunión ya nos pone en un medio digital, ¿sí? De que esto lo puedan ver y lo puedan escuchar muchas personas, ya lo estamos haciendo de manera digital, ¿cierto? Entonces, lo importante es tomar conciencia y digamos que estar muy enfocados y siempre como pensar una o dos veces de ese clic, no generado por mí, sino un clic, solicitado por un tercero, ¿sí? Y acá es el punto donde si tú me dices, o sea, si yo recibo un mensaje de texto, si yo recibo un correo electrónico que probablemente no estaba buscando, en el que me digan que tengo una multa de tránsito, en el que me digan que me están pidiendo que mi contraseña del banco, ha sido vulnerada, que mi contraseña de una red social está siendo vulnerada, que envíe un código, ¿sí? Eh, Todo esto, hace parte de algo que yo no, o sea, que yo no estoy generando, que me lo están generando a mí, ¿sí? Y es ahí donde yo debo pensar qué debería hacer. Claro, o sea, cuando a ti te dicen, eh, que hemos realizado una transacción en tu banco por X cantidad de plata, tú dices, pucha, o sea, ¿esta vaina qué fue?
Pues lo primero que tú vas a querer hacer es darle un clic y mirar, o sea, darle el clic y esa ansiedad de mirar qué fue lo que pasó. Entonces Claro, Juan. ahí es donde generamos o donde abrimos la brecha, porque o sea, ¿cuál es la recomendación que se puede, o sea, que podemos tener en este caso es, listo, o sea, me llegó una notificación o sea, del banco, ¿sí? Que yo no estoy generando, que o sea, el banco me está generando, ¿sí? En teoría. Entonces, ¿qué es lo que mejor puedo hacer? Es ir a la fuente primaria, o sea, ir al banco como tal y revisar qué es lo que está pasando, ¿sí? Vale. O sea, en este momento, con todo esto que me acabaste de decir, el primer consejo para cualquiera que esté en el mundo digital es básicamente sea consciente. O sea, de verdad no haga ninguna acción de una manera automática, porque cuando se descuida es donde el riesgo de estar enfrentando a un ciberdelincuente se concreta. Entonces, casos como el que tú mencionas de un mensaje ficticio de un banco, si uno no está pendiente y no identifica que puede ser ficticio, ¡pum!, ahí puede caer. Con lo mismo los mensajes de texto, un mensaje de WhatsApp, una cadena, ese tipo de cosas. Entonces, casi que el asunto es, estamos tan tranquilos que creemos que no nos va a pasar nada estando en digital, y al contrario, cuando uno está en el mundo profesional, debería hacerlo de la manera contraria, y es estar pendiente de que cualquier cosa puede generar los riesgos, entonces tener esa doble alerta o estar como despierto para que esas cosas no nos puedan ocurrir, ¿vale? Ese sería como el resumen de esto que acabaste de mencionar. Sí, así es. Digamos que estar un poco más tranquilos y que muchas veces ese, como esa ansiedad de saber qué fue lo que pasó, me haga cometer un error, ¿sí? Entonces, Vale, es ser muy consciente de dónde voy a dar clic, vale, ¿sí? Juan, vuelvo a la historia, y una de las cosas que mencionamos de Elías es que Elías, por su metodicidad, arma protocolos, ¿cierto? Él decide con su equipo, hace chequeos al día, él tiene dobles verificaciones, tiene protocolos en donde está establecido qué hacer en caso de una anomalía. Eh, pero, por ejemplo, hay cosas que no mencionas que tú estás mencionando acá. Por ejemplo, en el uso de los equipos, antes de esta charla hablábamos de, por ejemplo, el uso del celular. En el uso del celular y el uso del laptop, si bien son un objeto de uso personal y el otro de uso profesional, ambos se pueden convertir en riesgos. Y digamos, en el caso de Elías, pues no se menciona qué pasó con su celular mientras hablaba con sus amigos, sus colegas, pero sí aparece que él abre grupos de WhatsApp con el que habla con sus colegas de trabajo para hacer seguimientos y ese tipo de cosas. Y me causa curiosidad si una persona que está en la calle, que está dirigiendo equipos hoy de trabajo, usara este tipo de protocolos, si funcionaría, o si no, qué tipo de protocolos podría implementar con sus equipos de trabajo una compañía, por ejemplo, porque hemos hablado también del rol de la persona, del colaborador y de la empresa. ¿Qué tipo de protocolo podría hacer una persona para disminuir el riesgo, ¿no? Porque al final el peligro está, pero ¿qué puedo hacer para disminuirlo? Acá hay digamos que varios puntos y digamos que el punto principal es de qué manera yo estoy manejando la información, ¿sí? O sea, mi información está siendo reservada, está siendo, digamos, confidencial en la gran mayoría de los casos. Y, y acá voy a traer digamos que un punto a colación y es cuando nosotros estamos en un supermercado, cuando nosotros estamos en un café, cuando vamos en un servicio público, nosotros o sea, sin quererlo, estamos entregando mucha información a las personas que nos están rodeando, ¿sí? Probablemente de proyectos que estamos trabajando, probablemente información confidencial, eh, no solamente de nosotros, sino también de las compañías. Eh, y ahí digamos que los protocolos, o sea, yo debería tratar de no entregar o de no dar información,
de no hablar contigo de temas sensibles míos y pues de la compañía o de las compañías a las que pertenecemos. Muchas veces lo hacemos de forma natural, ¿no? Sí, Que, claro. y creemos que no hay ningún problema. Entonces tú me dices, no, Juan, imagínate que me acabé de ganar el proyecto más grande con la empresa X y tengo entonces que salir a generar unas compras por X cantidad de plata, pero tú no sabes si al lado, ¿sí? O sea, tú estás tranquilo porque tú estás hablando conmigo, ¿sí? Pero tú no sabes si Pero al ahí lado puede haber un tercero que escuchó y con esa información puede hacer algo en contra de nosotros. puede salir Juan, eso es lo que se llama ingeniería social o anti-ingeniería social o algo así. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y es un riesgo que tenemos no solamente, o sea, acá el riesgo es, digamos que por dos vías, ¿no? O sea, por la vía digital y por la vía análoga a mencionar en este Sí, caso. Y la vía análoga es el ejemplo que te acabo de poner, ¿sí? Ese ejemplo de decirte, tú me estás contando de tu negocio, pero al lado estaba tu competencia y tu competencia no sabía que ya habían adjudicado, que ya te habían adjudicado ese negocio. Y probablemente a ti te dieron un sí verbal y no, todavía no te han firmado un contrato. Esta sí, persona puede salir a darle la vuelta y tumbarte el negocio que ya era tuyo, presentando una mejor oferta económica, buscando cómo poderte tumbar a ti o cómo poderte sacar del negocio, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado con la vía análoga y de la vía digital es de lo que nosotros estamos publicando en redes sociales y de lo que nosotros estamos contando en redes sociales. Muchas veces contamos o damos más información de la que deberíamos en redes sociales, ¿sí? Entonces, yo me convierto, o sea, todos, digamos que somos blancos, podemos llegar a ser blancos de la inseguridad y llámese análoga o digital. Y de la manera análoga es, yo me puedo confiar de que o sea, siempre estoy pasando por la misma calle a la misma hora y nunca me ha pasado nada, ¿sí? sí. Pero eso no quiere decir que nunca me va a pasar, ¿sí? O sea, que nunca voy a ser víctima de un ataque por tener el mismo comportamiento, ¿sí? Entonces, o sea, de esta manera, por tener un comportamiento y acá haciendo como un poco, devolviéndome un poco a lo que tú mencionabas de la historia de Elías y Eliana, aunque él tiene unos comportamientos muy marcados y demás, estos comportamientos no quiere decir que sean del todo seguros, ¿sí? Y, y Elías pudo llegar a tener Sí, alguna falla. él es un tipo rutinario, él siempre sale a la misma hora, va a tomarse el café en el mismo lugar, porque es lo que le ha funcionado a él en la vida, eso es lo que lo ha sacado del lugar donde estaba, llevó a su mamá a la ciudad, ha mantenido a su familia y ha sido eso, en base a ser metódico y estructurado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando somos metódicos y probablemente no tenemos como una introspección de qué es lo que estamos haciendo, eh, sí, y ese ser metódicos no quiere, o sea, no quiere decir que se nos vuelva una realidad y una normalidad, ¿no? Sí, Eh, ¿A qué me refiero? Es que constantemente la vida afuera está cambiando, ¿sí? Y que mi método, o sea, si yo dejo que mi método permanezca en el tiempo sin hacerle modificaciones, mi método se puede estar quedando obsoleto, ¿sí? Entonces siempre hay que hacer como una introspección, una como autoevaluación, como una revisión con una cierta revisión frecuencia. de qué es lo que estamos haciendo y cómo se está comportando afuera el entorno en el que estoy para saber o sea, si mi proceso lo estoy llevando de una manera correcta, ¿sí? Sí. Entonces, acá un poco la invitación es siempre o sea, siempre ir evolucionando esos métodos que tenemos, ¿sí? Juan, Eh, aquí me queda sí, dale, dale, perdona. entonces, es evaluar esa rutina que estamos llevando, ¿sí? ¿Qué tan eficiente es esa rutina con respecto
a los riesgos que tenemos afuera. ¿Qué tan vulnerable me está, o sea, me está convirtiendo o qué tan vulnerable me está haciendo esa rutina que estoy haciendo? ¿Sí? Ok. Juan, aquí me queda una pregunta para ti y es las empresas. Es decir, al final, por todo esto que entiendo, todos estos son riesgos que nosotros como individuos deberíamos ser conscientes que existen, tomar las acciones para evitar que esto ocurra, porque al final, si nosotros somos una puerta de entrada para riesgos profesionales dentro de las organizaciones a las que pertenecemos. Pero me devuelvo bueno, desde el otro lado de la barrera, desde el lado de las organizaciones. Las organizaciones por sí solas también tienen unos comportamientos que asume uno son inseguros, es decir, no siempre es culpa de uno que estaba en una reunión hablando y dijo lo que no debía decir y había un personaje mal parqueado. No, a veces son otro tipo de situaciones y uno como colaborador es quien termina asumiendo el riesgo porque algo se filtró y yo resulté, digamos, contaminado y como consecuencia de esa contaminación, pues se generó este hipotético riesgo. ¿Qué nos puedes contar de este pedazo de la historia, cierto? Es decir, ¿en dónde está la responsabilidad de ser seguros en una compañía? La responsabilidad, o sea, claramente recae, o ahí yo digo que dos actores claves acá, y uno es la tecnología, o digamos que toda la parte de componentes tecnológicos que pueda llegar a poner o a disponer, que pueden llegar a disponer las empresas para proteger a los colaboradores, ¿sí? Entonces, digamos que esto va por diferentes capas, de acuerdo al grado de madurez que tengan las organizaciones, de acuerdo a la cantidad de empleados, a la información que estoy pasando, a la infraestructura que tenga, llámese si la tengo acá on-premise, o sea, aquí a mi lado, o la tengo en una nube, y cómo, digamos, puedo llegar a proteger toda esa información tecnológicamente o con las herramientas adecuadas para proteger cada uno de estos, de estas islas, por decirlo de alguna manera. Este es un componente, ¿sí? El componente tecnológico en el que las empresas sí o sí deben invertir, ¿sí? Deben llevar a, digamos que, a proteger su información. Es su responsabilidad. Pero adicional a eso, hay otro componente y somos nosotros los colaboradores, tal cual como le pasó a Elías, ¿sí? Elías, aunque fue muy metódico y demás, probablemente a la organización le faltó darle herramientas a Elías para decirle, ojo Elías, que si usted eh, hace esto, no sé, por ejemplo, Elías, que en su mundo estaba tan, o sea, tan metódico y tan seguro de él mismo, de pronto le faltó que la organización le dijera, ojo, Elías, no, usted no se puede conectar en un café internet, en un aeropuerto, en un sitio de una señal Wi-Fi abierta, porque le pueden coger sus datos y ya, perdió. Y probablemente fue lo que le pasó a Elías, ¿sí? Sí, eso estaba pensando. Sí, ahí menciona que Elías siempre se encuentra con su amiga en un café y ese día fueron a un lugar nuevo específicamente porque el Wi-Fi era gratis. Entonces, pues no lo dice la historia, pero uno podría intuir que de pronto ahí fue que ocurrió algo diferente. Sí, O sea que una compañía no es suficiente con comprar el software, porque al final podemos participar en el mundo de agencias que son realmente pequeñas y la infraestructura tecnológica no necesariamente puede ser muy robusta, pero me parece muy interesante eso que mencionas de que deben existir espacios frecuentes y suficientes que provea la compañía para hablarle a los colaboradores de que estos riesgos existen y qué deberían hacer o qué recomendaciones les podrían dar, pues para que no caigan en ellos, ¿no? sí, y acá volvemos, digamos que llevándolo un poco al mundo análogo,
las empresas o sea, de mucho tiempo para acá son conscientes y le dan tips a los empleados para, digamos que, la forma análoga en la que manejan la seguridad, ¿sí? Entonces si tú tienes un carnet, si tú tienes una llave de acceso a tu compañía, si tú la llegas a perder, pues tienes que reportarla, no se la puedes prestar a nadie. Si tú ves a personas extrañas dentro de tus oficinas y demás, deberías reportarlas, no deberías dejar la pantalla de tu computador abierta sin bloquearla, ¿sí? Todas esas consideraciones que, o sea, que han venido teniendo las organizaciones de cómo me comporto yo frente a la seguridad física, deberían tenerlas también frente a la seguridad digital, ¿sí? Y esto no, y volvemos al punto que estábamos tratando hace un momento. O sea, no porque yo hace 2 años, cuando atacaron a mi vecino, yo dije, listo, ya les dije a todos mis colaboradores, protéjanse de esta manera, ya no va a pasar nada, ¿sí? Y más O en sea, el... hay una responsabilidad grande de la compañía, o sea, porque al final, digo, de las organizaciones en ese sentido, porque al final los empleados siguen rotando y si hubo una charla, supongamos, esa charla estuvo en los 6 personajes que estuvieron hace un año y en un año ya es el equipo diferente, entonces es una cosa que tiene que ser constante y Y, y no, permanente. y no solamente constante, sino que las compañías deben estar mirando qué es lo que, o sea, cómo se están comportando los ciberdelincuentes y qué, o sea, cuáles son las medidas de prevención o las herramientas que yo les puedo dar a mis colaboradores para prevenir, ¿sí? O sea, para prevenir ser atacados y ser vulnerados. Entonces, esto es algo que las organizaciones deberían tener, no sé, dentro de su mapa de procesos, en el que yo constantemente le estoy dando herramientas a ellos para decirles, ojo, porque los ciberdelincuentes ahora están haciendo esto, ¿sí? Se están comportando de X o Y manera, están enviando, el modo superandi ahora es por un correo electrónico, ahora el modo superandi es por una red social, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas deberían casi que llevarla a ser muy institucionalizadas por las compañías, de tal manera que cada X tiempo yo los estoy actualizando, ¿sí? Y ya acá voy a hacer un ejemplo y es, en todo este mundo digital, mis colaboradores no se quedaron en Excel y no se quedaron en Word, ¿sí? Probablemente ahora los estoy llevando a un tema de inteligencia artificial, ¿sí? Porque yo no, o sea, no los puedo dejar digitalmente obsoletos. Entonces, de esa manera yo también tengo que darle herramientas a ellos para que se actualicen y se protejan y digamos que por consecuencia yo me vea protegido también como organización. Claro, claro. Pues bueno, muy interesante esto, un poco apocalíptico, debo decirte, porque sí hay, me queda después de esta charla una sensación ¿cómo te digo?, de inevitabilidad. O sea, como que a pesar de que hagamos muchas cosas, de todos modos, hay un gran riesgo latente, ¿cierto? Pero es un riesgo inevitable, como el riesgo de que uno pueda salir a caminar y que ocurra un accidente con uno, un accidente de tránsito. No lo sabemos. Eso no nos exime de no estar atentos a cruzar la calle cuando el semáforo esté en rojo y no en verde, y algo por el estilo. Quiero hacer en este momento, Juan, un resumen de lo que hablamos y de todo esto. Mira, este es lo que me parece más interesante y es el primer gran consejo del tema de ciberseguridad, si estamos seguros o no en ATEC, y es, hombre, no es que no estemos seguros, es que hay riesgos y corrijo, hay peligros y hay un riesgo grande que lo hacemos, de que caigamos en conductas que nos ponen en peligro y básicamente hay que tomar conciencia de que cualquier clic puede ser objeto de un ciberdelincuente. Entonces el primero es conciencia.
el segundo tip que nos mencionas y es, hombre, la ciberseguridad no es solamente de carácter digital, sino que hay un componente grande de que manejamos la información y si esa información la compartimos en espacios públicos, podemos generar un peligro sin ni siquiera habernos dado cuenta. Y el asunto es que esos espacios públicos no son solamente espacios públicos físicos o análogos, como tú lo mencionabas, sino que además son espacios públicos digitales, como las redes sociales. Una foto en un lugar inadecuado, un comentario sobre lo que no debía hacerse, nos abre la puerta a que alguien nos empiece a investigar con algo que llamamos que se llama ingeniería social. Nuestro amigo Elías nos cuenta que no es suficiente con comportamientos rutinarios y tener protocolos, porque si esos comportamientos o esos protocolos no se revisan y no se corrigen con frecuencia, el ciberdelincuente sí se actualiza y ahora usa nuevas herramientas que simplemente nunca contemplamos. Desde el punto de vista corporativo, una organización tiene que disponer de herramientas tecnológicas suficientes y no se puede delegar, digamos, descargar únicamente en el colaborador para que haya un manejo seguro de sus trabajos. Esto aplica pues en el mundo laboral, pero también en el mundo familiar, ¿no? O sea, a nivel familiar creo que nosotros como individuos también tenemos la posibilidad de usar protocolos, contraseñas. Hablábamos de la clave esta de encriptado seguro de WhatsApp, que es uno de los canales que usamos más en Colombia. Eh, y a veces no los tenemos presentes, ¿cierto? Tener estas herramientas que están gratuitas incluso. Y una que me pareció fundamental, y lo digo porque yo lo viví en carne propia, y es dedicar espacios frecuentes y suficientes para hablar de los riesgos digitales y análogos, porque no se hace. La realidad es que esta no es una práctica que se haga. Si no se habla de los riesgos psicosociales y ocupacionales de sentarse en una silla bajita, alta, no sé cada cuánto le hablan a uno de eso en una organización al cabo de un año, una vez al año, dos veces al año, pues en el mundo digital y en el mundo de la seguridad, yo sí he tenido dos o tres charlas sobre este tema a lo largo de 15 años de carrera, es mucho. Creo que hay una extrema descarga de la responsabilidad en el colaborador que la compañía debería tener frecuente. Y finalmente, lo hablábamos ahorita, pero no sobra repetirlo, y es que hay que actualizarse. Las herramientas que los ciberdelincuentes usan para el mundo corporativo también se actualizan y si las compañías no toman las acciones para actualizarse y que la organización entienda todo lo que está en juego, pues básicamente el delincuente siempre va a llevar la delantera. Juan, no te quiero dejar ir sin que nos dejes un comentario final para el ecosistema de publicidad. Aquí hablamos de dinero, hablamos de que el mundo publicitario se comunica mucho por WhatsApp, hay plataformas muy de la nube y, y creo que me hace mucho sentido que nos cuentes un poquito ese tipo de situaciones, cómo las cubres tú en esta charla, taller que me comentaste de cómo se protegen las organizaciones con los peligros de estar hiperconectado, que es básicamente lo que nos pasa en el mundo publicitario. Pues Álvaro, es tomar un poco de los dos mundos, o sea, del mundo principal y es lo que es una corporación o lo que es una empresa, ¿sí? Donde la empresa tiene sus datos, tiene su facturación, tiene su tema de logística, tiene sus temas de, digamos, que de procesos de producción, ¿sí? Y todos estos procesos tienen una información, están muy elaborados y cada uno de los colaboradores sabe cuál es su rol frente a cada uno de estos procesos, ¿no? Eh, entonces, un poco, digamos que acá es mostrarle a las organizaciones que en el tema de ciberseguridad es muy importante como lo mencionábamos hace un rato y creo que están en dos de los tips que se dieron y es cómo yo le doy las herramientas a mis colaboradores para protegerse y por ende yo como empresa estar protegido, ¿sí? Y lo va a llevar un poco, digamos, al mundo análogo y es tú como dueño de la empresa,
estás preocupado porque ahora tus empleados usen los guantes adecuados, las gafas adecuadas. Si estás en un mundo, digamos, de diferentes materias primas, probablemente un tapabocas y demás, ¿cierto? ¿Todo esto para qué? Sí, Para, sí, sí, sí. para proteger a tu empleado, ¿sí? Pero por ende, para protegerte a ti mismo, ¿sí? Para protegerte de un fallo en producción, de probablemente de una investigación por un accidente laboral de la ARL y que esto se te agrande, ¿sí? Las herramientas que yo le dé a mis usuarios en el mundo digital son muy importantes, porque donde mi empresa llegue a ser víctima de un robo de información y de un secuestro de información, probablemente yo quede en la calle, ¿sí? Pero no es solamente que yo como empresario quede en la calle, sino que todos vamos a quedar en la calle, ¿sí? Claro. O sea, vamos a dejar de operar. Y esto, digamos que no le ha pasado a empresas pequeñas, a empresas medianas, le ha pasado a empresas muy grandes. Empresas, voy a poner un ejemplo acá rápidamente, una empresa en Estados Unidos que servía de combustible al 60% de combustible a Estados Unidos y le tocó parar, le secuestraron las válvulas y los amenazaron con abrir estas válvulas que les tocó a ellos parar y pagar por el rescate del secuestro de esa información que les tenían. Entonces, acá es algo muy, muy relevante porque si yo como empresa no tengo el flujo de caja necesario para pagar un rescate o para recuperar mi producción y demás, probablemente pues apague y vámonos y se acabó, Tal ¿sí? cual, Juan. Entonces, un poco, digamos que esto, como, o sea, como todo lo de seguridad, se ve desde el punto de vista que tú decías y es pucha, o sea, esto entonces ya aquí nadie puede hacer nada, no, pero debemos ser muy conscientes de cómo lo hacemos, ¿sí? Y trayendo un poco de nuevo el ejemplo de una producción en una planta es, yo tengo, o sea, yo como empleado tengo que ser muy responsable, pero mi empresa tiene que ser más responsable aún y entregarme las herramientas para poder, digamos que trabajar de la manera adecuada, ¿no? Pues Entonces, Juan, no, muchas gracias. Este es el resumen del taller. Yo invito a todas las personas que nos están viendo que si el asunto de la ciberseguridad es algo que no han tocado, nos escriban en los comentarios, nos cuenten qué piensan de esto. Escríbanle a Juan, ahí voy a dejar publicados sus datos de contacto para que lo tengan presente. Juan, muchísimas gracias por participar en ATEC desde cero. Espero que no nos sigamos viendo y tengamos más temas de qué conversar. Un mensaje final para la audiencia de despedida. nada, Álvaro, muchas gracias a ti por el espacio, a toda la audiencia, muchas gracias. Espero que algo sonando dentro del, digamos que del ecosistema, de la importancia y de la relevancia de ser muy conscientes al momento de dar un clic. Hasta luego.